Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes otra vez el día de hoy. Y hemos estado en la escuela profética de los últimos tiempos y he estado dando la enseñanza en lo profético, sobre todo la última clase que yo empecé a hablar sobre el lenguaje del simbolismo. Y el día de hoy yo quiero pues continuar con esta enseñanza que nos va a enriquecer muchísimo. Vamos a aprender mucho y es una herramienta más que vamos a tener para usarla y leer los mensajes que Dios nos quiere decir a nosotros a través del lenguaje de símbolos. Y ha sido algo que realmente uno como cristianos pues lo hemos dejado a un lado o no nos hemos dado un poquito a la tarea a investigar. Pero aquí hoy vamos a aprender esto y vamos a ver cómo nuestra manera inclusive de leer la Biblia se va a enriquecer enormemente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos se nos van a abrir y vamos a tener nueva revelación dentro del contexto que estamos leyendo, ya sea por medio de la palabra de Dios, logos, o por medio de un rema, que es la palabra como oímos la palabra a través del Espíritu Santo. Entonces, eh, vamos a empezar. Como yo ya retomando un poquito de la lección anterior, ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de señales. A donde quiera que nosotros vayamos, vamos a ver señas. Si sale uno a la carretera, usted, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver flechas, vamos a ver los que se llaman las glorietas, cosas que nos dan un mensaje para que nosotros accionemos, ¿sí? Entonces, detrás de una seña hay un mensaje, ¿sí? Una indicación. Igual, si vamos al aeropuerto, vamos a ver señales de dónde llegan los aviones, de dónde aterrizan, eh, a la escuela, donde quiera que nosotros vemos un muñequito que indica los baños de mujeres, los baños de hombres. Entonces, nosotros estamos ya acostumbrados a, a movernos con señales. O sea, tenemos esas señales naturales que ya se vuelven una segunda naturaleza a nosotros. Si no necesitamos estar preguntando qué significa, aprendemos a crecer con ellas. Y de la misma manera, así como es en lo natural, es en lo sobrenatural. Entonces, vamos a ver que hay señales dentro del ámbito bíblico, dentro del reino espiritual, que nos están diciendo a nosotros algo. Y por lo cual nosotros tenemos que ir creciendo con ello, tenemos que aprenderlo. Y si ustedes empiezan que hay algo en la Biblia y quieren buscar un símbolo, hoy es muy fácil hacerlo porque uno lo puede googlear y ahí va a aparecer el significado. Uno le puede poner significado bíblico, ¿sí? De esta palabra y aparecerá. Entonces, Dios da mensajes a través de símbolos y nos muestra símbolos que tienen significado a una persona, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas de las símbolos que Dios te va a mostrar a ti, primeramente va a ser a manera individual. Es un mensaje personalizado, ¿sí? Porque a veces pensamos a veces pensamos que es un mensaje para la iglesia o para todos. Sí, sí puede ser, pero primeramente el mensaje es individual, ¿sí? Y es a lo que nosotros tenemos que poner atención. Entonces, para el que interprete una revelación, para interpretar un símbolo, una revelación simbólica, nosotros tenemos que pensar simbólicamente, ¿sí? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, parte de ello es pensar simbólicamente. Si nosotros vemos a Jesús en la Biblia como Él
usaba muchos símbolos, más símbolos naturales, ¿sí? Símbolos con que la gente se relacionaba en el día a día, ¿sí? Como cuando hablaba de las semillas del sembrador, cuando hablaba de la perla escondida, usaba todo su medio ambiente. Y de la misma manera sigue pasando hasta ahorita con nosotros. Entonces tenemos que aprender a pensar simbólicamente. Y una de las cosas es que aquí lo que te va a ayudar, o sea, quien te da la revelación es el Espíritu Santo. Es muy importante que todos tengamos una íntima relación con el Espíritu Santo, porque es el que revela las cosas de Dios. Él es el que ilumina nuestra mente. Él es el que dice que Él oye lo que pasa en el trono de Dios y nos lo trae a nosotros, ¿sí? Y es la única manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? A veces, para entender una revelación, queremos usar nuestra inteligencia humana y no se puede con nuestra inteligencia humana. Al contrario, nuestra inteligencia humana, lo analítico, lo lógico, algo que tenga sentido común, va a ser un estorbo para que fluya la revelación del mensaje de Dios que nos está dando. Entonces, es muy importante que esto nos quede claro, o se corta el fluir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces cuando el Espíritu Santo nos revela algo, o muchas veces no tiene ni sentido común, ni pies, ni cabeza, ¿sí? Entonces, ahora, el significado del símbolo también no es el mismo en todos los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor, no sé, si usted ve, Dios le en el sueño, en una revelación, muestra por decir eh, una lámpara o un carro, un objeto, tiene un significado en la vida de usted en ese momento, ¿sí? No sé, puede ser el carro que significa ministerio, la lámpara que significa luz, y puede significar muchas cosas a nivel personal. Por ejemplo, lo vamos a ver, el carro que significa, Dios le puede decir, bueno, prepárate porque hay un ministerio, o para ti, o el carro que es en movimiento, vas a moverte para llegar a un destino, para un destino. Sí, la luz, vemos que también la luz es muy importante y la vemos en la palabra de Dios que dice que Él es luz, es lámpara a nuestros pies. Entonces podemos buscar diferentes revelaciones, ya sea buscar la palabra que existe como la lámpara, irnos a la palabra de Dios. Y conforme nosotros nos vamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a iluminar y vamos a saber en nuestro espíritu, no en nuestra mente humana, en nuestro espíritu, que eso es lo que Dios está hablando a nuestra vida en ese momento, ¿sí? Entonces, y a lo mejor usted vio el mismo carro o la misma lámpara en otro tiempo, 2 años adelante o meses más adelante, y el significado, la interpretación, el mensaje que Dios te quiere va a dar en ese momento va a ser diferente al que te dio en la primera instancia, ¿sí? Entonces, eso es ahora. El uso de los símbolos tienen un uso específico y un propósito. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósito. Y cuando Dios nos revela algo, es porque algo quiere que nosotros hagamos con ello, ¿sí? Cuando Jesucristo abrió la palabra y le dio, bueno, ahí ya no fue un símbolo, pero le dijo de la escritura que lo había ungido para sanar, para liberar a los que estaban cautivos. Esa escritura era para ese tiempo también. Entonces, tenemos que entender esto, que todo tiene un propósito. Y por eso es muy importante que nosotros sepamos que cuando Dios nos da una revelación, tenemos que preguntar, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? A lo mejor el propósito en la vida con un símbolo, vamos a poner el de la luz, puede ser que, vamos a suponer que ve la luz
la lámpara y la luz es muy brillante, y que Dios te puede decir a través de ese mensaje es que va a haber un nivel nuevo de revelación que Él quiere traer a tu vida. Hay un propósito, ahí vemos el propósito, ¿sí? O que quiere que camines más en la luz, ¿sí? Que seas guiado por esa luz. Ahí hay un propósito. Todo con lo de Dios tiene un propósito, ¿sí? Entonces, el verdadero significado del simbolismo no viene, como les decía, ni por el razonamiento ni por el intelecto, ¿sí? Sino a través del Espíritu Santo. Bueno, voy a profundizar un poquito más. La vez pasada vi algo de colores, voy a dar un poco más de colores que no vimos la vez pasada y otros símbolos, ¿sí? Ahora bien, nosotros vemos que en toda la Biblia, o sea, se usan colores, se usan objetos, se usan animales, inclusive los nombres también son simbólicos y representan algo. Entonces voy a ir un poquito más profundo. Entonces vamos a ver los colores. El color blanco ya había comentado que es pureza, inocencia, sanidad, justicia, también es triunfo y también es victoria. Y si Dios en esta temporada en tu vida, yo creo que a veces pasa de que para donde salimos a la calle, vemos, a mí me ha pasado, un color blanco o un objeto, ¿sí? Y es una manera que Dios me quiere comunicar algo, pero si yo no tengo el entendimiento, que es el lenguaje de Dios, pues no le voy a poner atención. Y Dios es tan misericordioso y tan amoroso en la manera que trata con nosotros, que a veces Él nos hace ver el color o el objeto o el mensaje para que nos llegue de tal manera que nosotros, bueno, nos paramos y bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo estoy viendo este color o por qué me pasa esto últimamente? Es tiempo de detenernos y ver qué es lo que Dios está diciendo a mi vida. Porque, como le digo, el blanco representa santidad. Vamos a ponerlo. Y a lo mejor yo al estar pensando, preguntando al Espíritu Santo, me puede decir, ok, te falta que tú santifiques esta área de tu vida, ¿sí? Son muchísimas cosas, simplemente les estoy dando una, ¿sí? De tantas. Ahora, el color gris, ¿qué significa el color gris? Fortaleza y humildad, ¿sí? El color perla, sabemos que la Biblia también nos habla de las perlas, y las perlas representan la verdad, representa la presencia angelical, también representa la pureza de la voz de Dios. Entonces yo ya cuando leo la Biblia y siempre leo, usted va a ver que cuando usted empieza ahora a ver la Biblia agregándole el lenguaje simbólico, o sea, es como que se abre la escritura, ¿sí? Y, por ejemplo, que habla de las vestiduras de los sacerdotes, que era lino. El lino también es profético y significa pureza. Entonces, uno inmediatamente, ¿qué va a pensar? ¿Sí? Las vestiduras blancas. Inmediatamente uno piensa, por eso le digo, su pensamiento tiene que ser simbólico, porque uno en momento está pensando, viendo, pues vestiduras blancas, la pureza, la inocencia, la justicia, el triunfo. O sea, ya como que esa palabra que está en la Biblia o ese mensaje, ahí como que se va expandiendo. Y esos en sí son perlas. Yo digo, son perlas que Dios nos da, que están escondidas y que nosotros tenemos que sacarla y extraerla, que son revelación, que hay verdades que han estado ocultas, pero Dios nos la está revelando a nosotros ahora. La plata, ¿sí? La plata vemos que significa redención. Si nosotros vemos en la escritura cuando se le cambió a Jesús por unas monedas de plata. También significa la palabra de Dios, la expiación, aliento de vida y sabiduría. El color de la plata es uno de los colores que se encuentran dentro del tabernáculo
de Moisés. Si aquellos que estamos identificados, que tenemos conocimiento del tabernáculo de Moisés, vamos a ver el bronce, el oro, vamos a ver muchos colores, vamos a ver metales y todo es simbólico. A mí, cuando yo estudié el tabernáculo de Moisés a profundidad, me encantó. Es uno de mis temas por los que yo tengo pasión, no solo por el simbolismo, por el significado, ¿sí? Ahora, el color marrón, ¿qué significa? Sabemos que el color marrón es como color tierra, entonces significa hombre, ¿sí? Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, si usted le dice Dios creó a Adán, ahí la palabra Adán también significa marrón, ¿sí? Significa tierra, ¿sí? De que nació de la tierra. También significa un corazón contrito y arrepentimiento. Ahora, el marrón caoba significa corazón de guerra, significa alabanza en la boca y esperanza en la mano. Si eso lo vemos en uno de los salmos, en 149, ¿sí? Ahora, el beige o el color arena, que significa el estar firme, que nuestros pies no se van a resbalar, ¿sí? El color crema, que significa leche y miel, ofrenda de alabanza, incienso, dulce. Ahora, ¿por qué estos los colores? Nosotros vamos a ver que gente profética, sabemos, gente profética, hacemos cosas locas, decimos cosas que a veces, inclusive mucha gente que está alrededor de nosotros, si les hablo de cristianos, no entienden lo que hacemos, ¿sí? Pero eso es o sea, lo profético es eso, simplemente nos movemos por el fluir del Espíritu Santo. También donde vamos a ver mucho los colores son en las iglesias. A mí me encanta el uso de banderas, el uso de panderos, el uso de mantos. Bueno, mi esposo y yo teníamos la congregación, inclusive con la escuela de Issachar en Londres, presente. Nosotros teníamos todos esos materiales, esos objetos, las banderas, y la gente, por ejemplo, a veces sentía, Dios les ponía en el corazón agarrar una bandera de cierto color que tenía un simbolismo y a lo mejor moverla o ponerla en el suelo. Usábamos los panderos, porque a veces también Dios nos decía, use el pandero, haz un sonido, usábamos el shofar también, y todo esto tenía un simbolismo, como les digo, un movimiento con una bandera, el sacar un color, todo esto tiene un mensaje también que se envía al reino espiritual. Ahora se ven por qué la importancia de tener ese lenguaje simbólico, porque también cuando uno va a la iglesia, uno ve estas cosas y a veces lo vemos natural, pero cuando empezamos a pensar simbólicamente y vamos entendiendo un poco de los significados, entonces vemos lo que está pasando de una manera diferente. Nuestra perspectiva cambia totalmente. Yo me acuerdo cuando un día fui a una iglesia y tenía muchos símbolos que la iglesia ni siquiera entendía, pero ellos lo pusieron, tenían el color morado, tenían el color blanco. Entonces yo llegué y Dios me dio un mensaje de lo que había en la iglesia, en lo natural, para darle a la iglesia, ¿sí? Al pueblo de Dios. Y me empezó a decir, entonces yo le empecé a decir a la pastora, y de ahí salió un mensaje profético para ellos de ánimo. Y ellos realmente se sorprendieron. Entonces, no necesitas ser profeta para que tú desarrolles un lenguaje simbólico, ¿sí? Para que tú tengas mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, ¿sí? Y si tenemos la mente de Cristo, todo lo podemos hacer.
pero también se requiere disciplina, dedicación, devoción e intimidad con Dios. Y de esa manera, tú dedicándote al estudio de la palabra, al estudio en este caso del simbolismo, el Espíritu Santo te va a hablar de una manera diferente, donde tú vas a empezar a utilizar, a ver los significados, a ver los mensajes a través de los colores, a través de objetos, ¿sí? Y lógicamente tu conocimiento espiritual va a aumentar. Ahora también tenemos el bronce. El bronce también es un color que se utiliza bastante en la Biblia. Y como repito, también en el tabernáculo de Moisés, cuando se hizo en el tabernáculo dice que había la fuente de agua que era de bronce. Y el bronce representa prueba y fuego de Dios. Y se dice que con esa, la fuente se hizo con los espejos de las mujeres, que el espejo, o sea, uno de los significados representa vanidad y la fuente representa lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, se fijan cómo todo tiene un significado. Ahora, el color vino tinto. El vino tinto significa la copa del nuevo pacto y la sangre de Jesús. El rojo, que significa expiación, sacrificio, guerra y coraje. Y nosotros vemos que también el color rojo está pues en la Biblia, donde quiere estar en la sangre, está también en el tabernáculo de Moisés, lo vemos. Inclusive cuando se hicieron las cortinas de las entradas al tabernáculo y al lugar santo, dice que estaba entretejido con el color rojo, con el color azul, con el color blanco, ¿sí? Estaba entretejido, o sea, muy simbólicos, ¿sí? Y, y ahí, pues, bueno, ya vemos que el azul, vamos a ver ahorita lo que significa. Entonces, también el naranja que significa pasión, fuerza, fertilidad. Imagínense, también el naranja significa león de Judá y cosecha, ¿sí? Entonces, hay veces, esto que yo les comenté en la vez pasada, que hay veces que Dios me ha pedido que me vista de cierto color. ¿Por qué? Porque se envía un mensaje espiritual. Una cosa es que yo quiera vestirme de ese color, otra cosa es que yo sienta que el Espíritu de Dios me dice, quiero que te vistas de cierto color. Yo me acuerdo que un tiempo atrás yo fui a visitar una amiga que es ha sido mi pareja de oración por muchos años y mi mano derecha en Londres. Y ella me comenta, a ella casi no le gusta usar el rojo porque dice que es muy llamativo, entonces, muy escandaloso. Y yo llegué, yo me sorprendí y le digo, ay, Nancy, ¿por qué hoy estás toda de rojo? Dice, oye, Esther, dice, te cuento que me desperté y Dios me dijo, quiero que el día de hoy uses rojo. Y pues ella como yo obedecemos la voz de Dios, no cuestionamos, ¿sí? Simplemente lo hacemos y ya, aunque no entendamos en ese momento. Entonces ella se lo puso y empezamos a ver, dice, bueno, sí, yo sé, a lo mejor Dios me está diciendo, te estoy protegiendo con la sangre del cordero, quiere que estudie la sangre del cordero. Y ya después, más tarde, algo pasó, un incidente pasó, entonces es como que hizo clic. Entonces dijo, por eso es que Dios me dijo que yo me vistiera de color rojo, porque era un mensaje al reino espiritual, que estaba cubierta y protegida con la sangre de Jesús y por lo tanto no me podía pasar nada. Significa, se ve la importancia de que tú tengas la revelación, como estamos hablando de un símbolo, y que Dios te lleve que esto mande un mensaje en el reino espiritual, que es en cierto una acción profética. Y a veces ni siquiera tienes que saber que es una acción profética. Simplemente el hecho de hacerlo, ya lo estás haciendo, ¿sí? Ya estás mandando ese mensaje. Por eso es que yo les decía por eso es que yo les decía que en todo hay un propósito.
Y le decía, Dios es un Dios de propósito y todo lo que hacemos o que aprendamos es por una razón, ¿sí? Ahora, el oro, ¿qué significa? El oro significa bendición, deidad, realeza, divinidad, gloria, discernimiento, honor, purificación. Y nosotros vemos el oro también en la Biblia, lo vemos también en el tabernáculo de Moisés, donde era el altar de oro, que era donde se quemaba el incienso y bajaba la presencia de Dios. También vemos que el oro significa la divinidad de Dios. Y lo vemos cuando los reyes, no necesariamente los reyes, pero sí, bueno, los magos fueron a llevarle a Jesucristo oro. Dicen que una de las cosas que le llevaban era oro. ¿Qué quería decir? Que ellos lo reconocían como rey, porque también significa realeza, y que ellos reconocían su realeza. Entonces, cuando usted vuelva a leer en la Biblia, cuando los magos fueron a llevarle a Jesús oro cuando él nació, entonces ya usted va a ver, no nada más como oro y lo pasa. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y ni siquiera nos detenemos ni a pensar, ni a ver qué quiere decir, ni cómo decimos nosotros leer entre líneas o ver lo que el Espíritu Santo nos está revelando? Pero ahora ya cuando lo lea vas a ver el por qué, ¿sí? El motivo por qué le llevaron oro. Era algo simbólico, era algo que iba a pasar a él en su futuro. Ahora, el verde. ¿El verde qué significa? Nuevo comienzo, ¿sí? Prosperidad, esperanza, salud, vida, restauración, florecer, fructífero. Mire que yo siempre que cuando estoy en cierta temporada, Dios me está hablando específicamente de algo, yo busco objetos, busco cosas que representen esa temporada para mandar un mensaje en el reino espiritual. Uno de ellos, por ejemplo, ahorita hablando del verde, hubo una temporada que Dios me decía, es un nuevo comienzo para ti. Entonces, como yo sabía que el nuevo comienzo, que el color verde significa o es símbolo de nuevo comienzo, ¿yo qué hice? Yo busqué algo verde y me lo ponía. ¿Por qué? Porque era recordarme a mí misma que era un nuevo comienzo para mí, ¿sí? Y también me acuerdo en una ocasión que Dios me dijo, yo quiero que te pongas el día de hoy algo amarillo y algo café. Y yo decía, bueno, o sea, la blusa la tenía amarilla, pero no tenía pantalón café o nada café, entonces me compré un pantalón y lo traje por varios días. Y mire que Dios es fiel, porque muchas veces, o la mayoría, casi siempre, Dios te confirma lo que tú estás haciendo, porque Él quiere animarte, ¿sí? A que estás escuchando la voz de Dios. Entonces, ¿yo qué hice? Lo hice y hicimos una conferencia con mi madre espiritual, que siempre lo hacía cada año, y pues yo me lo puse y eh, mm, llega alguien y me da una palabra profética, un profeta, y dice, Dios dice que tú eres una Débora, ¿sí? Y la palabra Débora, ¿qué significa? Significa abeja, ¿sí? Entonces yo entendí los colores que yo estaba usando, porque Dios me había dicho que yo usara el amarillo y el café, porque son los colores de la abeja, ¿sí? Y de ahí me dio profecía. O sea, fíjense lo hermoso que es Dios, que, eh, que se preocupa individualmente. Dios es un Dios personalizado. Y la verdad que cuando Dios hace esas cosas, o sea, a mí específicamente, a mí me ponen mis rodillas, o sea, yo lloro como niña, o sea, yo así, creo que los que me conocen en Londres me conocen por eso, ¿no? Que a veces me dicen la profeta llorona, sí, porque de todo lloro, yo me emociono, y sobre todo cuando yo oigo la voz de Dios, cuando hay una revelación, o sea, es algo que me sobran palabras para agradecerle a Él, y guardo esa perla que Dios me dé en ese momento, ¿sí? Otro color es el azul. El azul, ¿qué significa? Profético, significa realeza, significa vencedor,
sacerdote, significa revelación profética y poder celestial, ¿sí? Ahora, está el color claro también, que el color claro se le identifica también a Jesucristo como el Hijo que vino del cielo, ¿sí? También significa Espíritu Santo, también significa cielos abiertos y significa gracia, ¿sí? Y vemos otra vez en el tabernáculo de Moisés, vemos que uno de los colores entretejidos en el tabernáculo a las entradas, inclusive donde se cubren también, es el color azul, ¿sí? Y cada color representa a Jesucristo, cada color representa también un evangelio. Ahora, el color violeta, ¿qué significa? El color violeta significa herencia, significa descansar también, herencia profética y también significa mente de Cristo. Ahora tenemos el lavanda, que significa paz, intimidad, transparencia y también significa intersección. Ahora me voy un poquito más profundo. El negro. Nosotros sabemos que el negro en la Biblia siempre va a representar lo malo, ¿sí? Va a representar pecado, ¿sí? También va a representar escondite, va a representar juicio. El negro se refiere a calamidad, oscuridad y tristeza. Después ustedes lo van a leer si no nos extendemos mucho, pero es en Job 30:30 y Jeremías 4:28, ¿sí? Ahora, dentro del negro quiero mencionar algunas cosas que son, que tienen negro y que creo que es importante que nosotros, no nada más la gente profética, sino que simplemente la iglesia en general tiene que llegar a un conocimiento en muchas cosas, pues porque los tiempos han cambiado y porque sabemos que el conocimiento es poder, y más teniendo el conocimiento de lo alto. Entonces, el arte negra sabemos que todo el arte negra tiene que ver con el ocultismo. Nosotros lo vemos en los hechos, nosotros vemos cómo se quemaron libros del ocultismo, vemos en Hechos 19:14, en 16:16, la chica que traía un espíritu de pitón, ¿sí? En Proverbios 22:21. Sí, ahora pájaro negro. ¿Por qué también les doy esto? Porque creo que Dios ahorita lo que está haciendo, lo ha hecho en la última década, es que está desatando sueños y visiones, donde nosotros tenemos que entender y saber cómo interpretar lo que nosotros soñamos, lo que nosotros vemos. Porque sí, hay gente que tiene la interpretación y que si usted viene y tiene esa habilidad, pero no siempre va a estar la gente ahí para darnos la interpretación. Y a veces va a ser un mensaje en una emergencia, algo así que tenemos que hacer ya y a lo mejor no va a estar la gente o la persona inmediatamente para darnos una interpretación, pero a nosotros nos toca indagar, nos toca meternos con el Espíritu Santo y hacer preguntas, pero sobre todo el, el Espíritu Santo va a trabajar primeramente con el conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, pájaro negro, ¿qué significa? Es una señal de tentación, es una de infiltración demoníaca, ¿sí? Esto puede verlo en un sueño, puede verlo en una visión, ¿sí? En nube negra, ¿qué significa la nube negra? Significa presencia de espíritus malos, significa muerte, y vemos en Isaías 44:22. O sea, ahora, quiero que me ponga muy atención, no porque el día de hoy ve una nube negro, inmediatamente va a pensar, ¡ay, muerte! ¿Sí? Tiene diferentes significados. Y conforme uno ora, sobre todo cuando uno ora, yo les garantizo, Dios empieza a poner una imagen o un sentir o algo para que la revelación llegue. Y si no, alguien le puede llamar por teléfono, viene una persona y así como que dice algo que dice, esto es,
¿sí? Dios nunca se queda con nada. Él siempre quiere que nosotros nos advierte de cosas inclusive que van a venir más adelante, ¿sí? ¿Para qué? Para que el enemigo no nos agarre sorprendidos. Si sabemos que si es una nube blanca, representa lo opuesto, representa la presencia de Dios. Ahora vamos a ver un poquito de objetos, ¿sí? Es muchísimo, pero les estoy ampliando un poquito más, extendiendo lo de la última sesión que tuve con ustedes. Uno de los objetos es el avión. ¿Qué significa el avión? El avión es un medio de transporte, ¿sí? Y significa un ministerio personal. También puede representar la iglesia. Ahora, puede ser también volando espiritualmente, ¿sí? Ahora, el avión con acciones, porque acuérdense que también dentro de nuestros sueños, de las visiones o de algo que vemos, de algo que nos muestra Dios, puede haber que puede ser que el objeto no esté totalmente parado, sino hay una acción. En este caso, el avión, un accidente, un choque de avión. Inmediatamente, ¿qué se nos viene a nuestra mente? ¡Ay! Va a chocar un avión, ¿sí? O un accidente. No, ¿sí? Un choque o accidente, ¿qué significa? El final de una etapa o cambio de dirección, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Ahora, yo les decía en este caso del avión, pensamos en accidentes, no me acuerdo si yo les comenté, yo sé que es algo fuerte, pero lo voy a comentar, es, eh, Dios me había puesto, bueno, por muchos años yo estuve en una de las vigilias de oración y con Dios solamente, donde Él me despertaba casi diario a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana era mi hora de oración. Sí, diario, diario, diario. Eh, y en una ocasión Él me despierta un poco más temprano y lógicamente cuando tú estás en un fluir de intersección, de oración, de intimidad con Dios, pues empiezas a irte a diferentes niveles en el espíritu que realmente te puedo decir que ya no estás operando en lo natural, sino en lo sobrenatural. Entonces yo me acuerdo que me dijo él, asómate por la ventana. Yo me asomé por la ventana y pues yo vi un avión que yo pensé realmente que era en lo natural, pero no, era en lo espiritual. Entonces yo vi el avión y Dios me dio una instrucción y me dice, mm, ese avión se va a caer. Entonces yo me quedé, ¿cómo que se va a caer? Y me dice, quiero que le pongas el dedo y lo dirijas y le ordenes que caiga en un campo, que no caiga sobre las casas. Así lo hice. Al día siguiente, yo oigo las noticias y resulta que el avión que yo había visto, que no era natural, era sobrenatural, efectivamente cayó en un campo y decían un milagro, porque el avión iba a caer directo en las casas, pero en el último minuto pudo volar más y cayó sobre el campo. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Porque le estamos hablando de avión y decimos choque. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente lo que pensamos inmediatamente es eso, en lo natural, ¿sí? No les digo que no puede pasar. Por ejemplo, una amiga tuvo un sueño, mi amiga, muy, muy amiga en Londres, una profeta, y ellas iban a ir a Jamaica y ella dice que en el sueño ella ve que el avión choca, o sea, ahí sí fue así como que blanco y negro, ¿sí? Ahí no hay nada de que interpretar, pero ahorita les digo, entonces, choca el avión, no, se cae el avión y solamente ella y Marilyn, su hermana, salen vivas del avión. Todos los demás murieron. Entonces, ella se puso muy mal y Dios le dijo a ella, quiero que vayas y le digas a la aerolínea que va a haber un accidente y que todos se van a morir. Entonces, que no vuelen, que va a haber que hay una falla mecánica. Bueno, ella fue, ellos volaban al día siguiente y no le hicieron caso. Entonces ella insistió, ella dice que hizo lo imposible porque Dios le mostró de que eso iba a pasar y solamente ellas salían vivas. Total que el avión se cae y después la anduvieron buscando y ella salió en la televisión y tiene el recorte de periódico donde ella les advierte y realmente todos se murieron en el avión, nadie se salvó, solamente ellas. O sea, significan, ahora se dan cuenta por qué
la importancia de nosotros tener todo este conocimiento, porque si ella lo hubiera dejado, si ella lo hubiera ignorado, si hubiera subido al avión y ahí se queda también, pero ella le hizo caso a la voz del Espíritu y no necesitas ser profeta para que estas cosas te pasan, ¿sí? Ahora, volando alto, ¿sí? Volando en un avión alto, significa que estás operando en un nivel muy alto espiritual, ¿sí? O que estás subiendo a otro nivel, que Dios te quiere llevar a otro nivel. También un avión despegando, ya sabes que despega muy rápido. ¿Qué significa? Que estás en una temporada de aceleración o que vas a entrar a una temporada de aceleración y también donde hay cosas más profundas que Dios te va a enseñar. Ahora, el avión de guerra. Si vemos un avión de guerra, ¿qué quiere decir? Hay una llamada a interceder porque hay presencia de guerra espiritual. Algo está pasando en el espíritu, algo se viene, una batalla, y entonces hay que equiparnos para ir a la guerra, por lo cual es intersección. Ahora, el aeropuerto. ¿El aeropuerto qué significa? También significa ministerio. En este caso, es un ministerio que va a enviar misioneros, que va a mandar gente, puede ser un ministerio, iglesia, también que nutre, que equipa. Hay dos tipos. Hay tipos que es un ministerio donde tiene la habilidad de influenciar a muchísima gente o a grupos. Un ministerio que es una puerta grande, también puede ser en la región, o que tiene mayores recursos, ¿sí? Para entrenar, para equipar, ¿sí? Y yo les estoy dando esto porque esto es muy familiar. Entre más se involucren ustedes se van a dar cuenta y entonces de repente va a venir la gente, ay, te soñé que ibas en un avión, ay, te soñé que ibas en un auto, o cositas así, o Dios me mostró que, cositas así, pero todo es simbólico, todo tiene un significado. Ahora, la motocicleta. Es un ministerio poderoso de uno, es más personal. ¿Por qué? Porque pues se sube una persona, ¿cierto? En el aeropuerto, en el avión, puede ser más un ministerio grupal, de mucha influencia, con diferente gente. La motocicleta, si lo vemos, es uno muy poderoso porque por la máquina que tiene, ¿no? Todo es representativo. Y puede ser para una o para dos personas, ¿sí? Saludos a todos los que se han conectado. Saludos, profeta Mari, saludos, mi querida hija Diana, ¿sí? También vemos un automóvil. El automóvil también, ¿qué representa? Es para llegar de un destino a otro, es para alcanzar un logro deseado. Ahora, acciones simbólicas, proféticas, que puede ser poniendo un freno. Si uno se sueña en un automóvil o lo ve o algo y va frenando, ¿qué quiere decir? Que hay obstáculos en el camino que uno tiene que remover, ¿sí? Bicicleta. La bicicleta es un ministerio, más que nada puede significar que depende de un solo hombre, pero también aquí hay que tener cuidado porque puede ser un ministerio que depende más del esfuerzo humano que del esfuerzo del espíritu, ¿sí? Y vemos que la capacidad de una bicicleta es limitada, o sea que no va a influenciar mucha gente, sino que es limitada. Ahora, todos los significados que yo les estoy dando no tiene que decir que sea al pie de la letra, ¿sí? Hay diferentes significados, pero les estoy dando los más relevantes, ¿sí? Los más comunes. Ahora, el bote. Yo me acuerdo que yo tuve muchos sueños de bote, ¿sí? Y en los sueños, bueno, eran casi como sueños, visiones. Yo me acuerdo que yo remaba y había gente en el agua y se estaba ahogando y yo iba y los sacaba. Todo tenía que ver y por mucho tiempo lo soñé. ¿Eso qué significará? Que era una etapa donde en el ministerio que yo iba a estar o iba más bien a ayudar, era para rescatar, ¿sí? Para rescatar gente, en este caso para un poquito más como de evangelismo también, ¿sí? Y el bote significa que es ministerio con una capacidad para influenciar a mucha gente. ¿Por qué? Porque las aguas
representan gente, ¿cierto? Y el bote está en las aguas. Y las aguas puede ser ¿cómo se dice? Un campo muy, 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 muy amplio, ¿sí? Ahora, un bote de rescate es un ministerio de intersección, ¿sí? Un bote de pesca es un ministerio de evangelismo. Remando un bote son ejercicios espirituales y también son oraciones. Un bote de velocidad prácticamente significa que se está acercando a una temporada de aceleración, ¿sí? Ahora, otro de los objetos es, dime, perdón. Sí, otro de los objetos es el altar. Vamos a ver qué significa altar, ¿sí? El altar es el lugar de sacrificio. Nosotros vemos que en el tabernáculo estaba el altar del sacrificio, ¿sí? A la entrada, donde se sacrificaban a los animales ahí, ¿sí? Pero había otro altar en el lugar santísimo, y era el altar que yo les comentaba de oro, donde estaban los dos querubines, donde el sumo sacerdote quemaba incienso, llegaba al cielo, y ¿qué pasaba? Bajaba la presencia de Dios, ¿sí? Entonces significa sacrificio. El altar significa llamado a arrepentirnos también, pero también es un lugar de encuentro con Dios. En el altar del tabernáculo de Moisés, al principio, ese altar que era de madera y era de bronce, que la madera significa humanidad, ¿sí? Y el bronce significa juicio, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ahí solamente se ofrecían los sacrificios de animales, ¿sí? Para pedir perdón, expiación por los pecados del hombre. Pero en el altar de oro ya no era un altar de sacrificio, era un encuentro con Dios, y era totalmente oro. Dijimos que también el oro representa la gloria de Dios. Ahora, las acciones simbólicas. Ahora, si usted se ve en el sueño ser llevado al altar, ¿qué significa esto? Ser llevado a un lugar espiritual de importancia. Usted sabe que en el altar tenía 4 cuernos, ¿sí? Y los cuernos representaban también fortaleza y poder, ¿sí? Entonces, hay veces que si usted se ve agarrado de uno de los cuernos del altar, ahí el significado sería que usted en el altar, usted recibe fuerza y recibe poder de lo alto. Eso es muy poderoso. Mire, yo a veces yo lo he hecho, sobre todo cuando estoy en momentos de intersección muy profundos, porque acuérdese que todo profeta es intercesor, pero no todo intersección es profeta, ¿sí? Así es de que va junto lo del intercesor con lo de lo profeta. Y hay veces que yo necesito fuerza, yo necesito poder, más que nada fuerza. Yo sí le digo, Señor, me agarro de los cuernos de tu altar, donde yo voy a recibir fuerza y donde voy a recibir poder, que yo lo necesito. Ahora, si ven cómo nosotros podemos utilizar el significado de la simbología, inclusive para hacer actos proféticos, inclusive solamente para recibir de lo que significa, de lo que hay detrás de ese simbolismo. También si usted ve un altar, adorando al altar, en el altar, ¿qué significa? Adoración en espíritu y en verdad. También puede ser que si usted no está adorando, a lo mejor Dios le está diciendo, yo quiero que me adores. Nosotros venimos a adorar al altar, ¿sí? Ahora también, si usted ve que en el altar hay un tipo, alguien está haciendo declaraciones o encantaciones hechas en el altar, eso puede indicar o bendición o maldición por las personas en lugares, de personas que están en lugares espirituales altos. Ahora, todo esto, por ejemplo, la gente que nos dedicamos mucho a la guerra espiritual, ¿sí? Que tratamos con, no sé, que Dios nos usa mucho para destruir cosas de brujería y todo eso,
nuestro conocimiento tiene que estar involucrado muchísimo todo esto para entender realmente lo que está pasando. Sí, conmigo Dios me mueve en ambos, tanto me muevo por es más, cuando yo me conocí a Cristo, realmente mis encuentros fueron muchos con brujos, con brujas, hasta con el mismo Satanás, o sea, y no era que yo lo provocaba, ¿no? Era parte de lo que Dios me estaba enseñando, y bueno, todo esto lo tuve que aprender porque me pasaban unas cosas que si yo se las cuento dirían, ¿qué película viste? ¿No? Pero es así. Entonces nosotros tenemos que estar empapadas con todo esto. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a temporadas donde vamos a tratar de frente con la oscuridad, ¿sí? Y tenemos que tener el entendimiento y saber no solamente cómo confrontar, sino cómo ganar la victoria en medio de todo ataque demoníaco que se suelta, ¿sí? En contra de nosotros, de la iglesia o de la nación. Ahora, ancla. El ancla es un pilar, es como un pilar a que la persona se cuelga para asegurarse o con esperanza, ¿sí? Eh, para detenerse. Entonces, asegurar el ancla, ¿qué significa? Poner las cosas en orden o asegurarlas. Un ancla rota significa que está perdiendo seguridad y firmeza y que hay que afianzarlo. Bueno, un ancla firme, por lo cual significa estar en un lugar seguro. ¿Por qué le digo esto? Porque a lo mejor usted sueña un barco, ¿sí? Y en el barco sueña, no sé, o tiene una ancla rota, o sea, simplemente yo le estoy dando ejemplos, no quiero decir que va a pasar tal cual, pero tenemos que estar abiertos a cualquier revelación que nos puede dar el Señor. Ahora, las flechas también son muy importantes y muy simbólicas y las vemos también en la Biblia, en los Salmos, ¿sí? Flechas significan sufrimiento. La palabra de Dios enviada también significa. Y para esto está Salmos 38:2, ¿sí? Ahora, es muy importante, sabe que a mí me gusta mucho estudiar, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Dios me hablaba mucho de las flechas y yo me fui hasta el Antiguo Testamento y ver qué pasaba, no nada más en el Antiguo Testamento con las culturas, qué era lo que pasaba, las flechas, cómo se hacían y todo. Entonces usted sabe que en las flechas, hablando así en lo natural, para matar a un hombre, ¿qué le ponían en la puntita? Le ponían en la punta veneno. Entonces, cuando la flecha era enviada a alguien y penetraba, la persona se moría, ¿sí? O sea, se aseguraban de que no iba a quedar herida, sino muerta. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, Dios me dijo, te voy a enseñar a usar flechas, ¿sí? Y yo estaba en guerra espiritual, tenía muchísimos ataques en esa temporada y fue cuando Dios me habló de las flechas y me dijo, le vas a mandar tus flechas al enemigo. Y yo le decía, ok, y me decía, y ahí fue donde me dijo, así como tuviste lo que se le ponía veneno en la punta de la flecha, ahora tú vas a declarar que va a ir en la punta de la flecha eh, mi sangre, la sangre de Jesús, y la vas a lanzar en el reino espiritual y le va a dar al enemigo. Y así como el veneno es para matar se mataba a la gente, así es mi sangre con el enemigo. Cuando la flecha alcance al enemigo, el enemigo se tiene que detener, ¿sí? Son locuras, pero eran mensajes que se enviaban en el reino espiritual y son muy eficaces porque realmente eso paraba al enemigo, ¿sí? Ahora el hacha también sabemos que es muy importante en la Biblia, lo mencionamos, se menciona ahí, es un instrumento de trabajo y también representa la palabra de Dios. Ahora, las acciones simbólicas. Una hacha al pie del árbol significa juicio que viene, ¿sí? Eh, y también significa tiempo, ay, espérenme, es que me distraje un poquito.
así, tiempo para dar cuentas, ¿sí? Usar el hacha, ¿qué significa? Que hay una fuerte determinación, ¿sí? En hacer las cosas. Ahora, el hacha flotando, ¿no? De lo que también nos habla la Biblia, el hacha flotando, es, es que hay un milagro que va a suceder. Entonces, no es solamente ver objetos, sino que ver cómo están los objetos, en qué posición están los objetos, si hay una acción, si el objeto se mueve o está parado, como yo les decía. Simplemente yo les estoy dando un poquito, ¿sí? Eh, Ahora, la balanza, que también es muy importante. Sabemos que la balanza representa justicia, representa también verdad, ¿sí? Entonces, en este caso, si se sueña una balanza, quiere decir que es un tiempo de reflexión, que uno está en dos circunstancias y uno tiene que poner en la balanza y pesar las situaciones para ver de qué lado se va, o sea, qué lado tomar. Otra cosa también es que eh, se está a punto de dar un cambio, ¿sí? O de girar a un lado la balanza, ¿sí? La campana. La campana, ¿qué significa? Llamado para tomar acción, una alerta, ¿sí? Eso significa. Sí, también otro significado que yo les voy a dar es que en las vestiduras de sacerdote, nosotros vemos que el sacerdote dice que tenía, el sumo sacerdote tenía campanas y tenía granadas al final de las vestiduras. Entonces, tenía, dice, una campana y una granada, una campana y una granada. ¿Qué significa la campana? En este caso, en las vestiduras del sacerdote, significa dones. Y la granada significa el carácter. Ahora, muchas veces yo he oído en las iglesias que dicen, no, que es más importante el carácter, no, que es más importante el don, que es más... ¿Dónde está el principio? El principio está en las vestiduras del sacerdote, que debe de haber un balance, la campana y el carácter. Claro, el carácter siempre debe de ser la plataforma de donde los dones fluyen. ¿Por qué? Porque si uno no tiene el carácter y uno nada más tiene, por decir, espiritualmente, tiene 2 campanas, 3 campanas, espiritualmente está en sus vestiduras, y una granada, ¿qué significa? O sea, está mal, está fuera de balance. Eso quiere decir que porque hay una falta de carácter, por eso es que a veces nosotros vemos que por la falta de carácter se prostituye el don o se hace muchísimas cosas porque por la falta de carácter de Cristo, ¿sí? Entonces eso es otro significado, ¿sí? Aparte del que yo le estoy dando. Ahora, puente. Puente también es importante. ¿El puente qué significa? Conexiones. Usted ve que a veces hay gente que son puentes. Yo, por ejemplo, había veces que yo sí realmente a veces veo en el espíritu y yo veo la gente, las veo como puertas, una litera como puerta, las veo como puentes, ¿sí? Entonces yo digo, estas son entradas o que esta persona es un puente, esta es una persona con conexiones porque es un puente, ¿sí? ¿Y qué significa? Realmente son conexiones entre 2 circunstancias o entre 2 personas. Por ejemplo, sabemos que hay personas dentro de los ministerios, por ejemplo, Dago. Dago es un puente porque Dago sabe cómo conectar esa persona con esta persona, ¿sí? De conexiones, ¿sí? Algo que te va a llevar a cruzar. Tú sueñas un puente y a lo mejor quiere decir que tú te vas a mover de un lado a otro, que estás en una circunstancia, tienes que llegar a esta circunstancia, también significa transición, ¿sí? El puente. O sea, pueden ser muchos significados. Por eso es muy importante que si tú estás viendo objetos, ya sea en lo natural y que Dios te quiere dar un mensaje a través de ellos, a través de un sueño, a través de una visión, hay que buscar la revelación directamente del Espíritu Santo, ¿sí? Y claro, por supuesto, en la Biblia. Por ejemplo, ya sabemos que la palabra campana existe en la Biblia, buscar. A veces tú buscas un objeto que esté en la Biblia y te da diferentes escrituras o te da un pasaje y el Espíritu Santo te dice, es esto, te ilumina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la iluminación? Él viene a iluminarte la palabra de Dios y entonces inmediatamente en tu espíritu haces clic o tú sabes que tú sabes que tú sabes que es esa palabra y eso es
revelación. Tú pasas de una información a una revelación. El enemigo te puede robar la información, pero la revelación, eso no te la puede robar ni el diablo, ¿ok? Ahora, granero. Sabemos que es un lugar de provisión, ¿sí? Provisión de Dios. Entonces, puede ser que también represente una iglesia y que quiere decir que la iglesia guarda tanto riqueza espiritual como puede ser una iglesia en abundancia, que tiene muchísimos recursos para dar y para ayudar a otros. Cama. Sabemos que la cama representa lugar de descanso y relajación. Vela. La palabra de Dios eh, sabemos que es símbolo de, significa luz también, ¿sí? Ahora, si no está prendida, ¿qué significa? Ausencia de la presencia de Dios. ¿Tú cómo ves la vela? ¿Prendida o apagada? ¿Sí? Cadenas. Las cadenas, por lo general, siempre se refieren a ataduras, se relaciona con esclavitud, se relaciona con el estar atado espiritualmente. Entonces, ahí prácticamente Dios nos está mostrando algo y quiere que hagamos algo. Por ejemplo, en intersección, en la oración de intersección usamos mucho y se rompen cadenas o yo me rompo de toda atadura, del espíritu de esclavitud. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo siempre va a tratar de ponernos en cadenas. Mire, yo aquí con las cadenas les voy a comentar algo muy fuerte que a mí me pasó. Cuando fue mi primer viaje a Brasil hace muchísimos años, yo tengo una amiga que es inglesa y yo le dije, yo intercedo por ti porque dice Dios me manda a Brasil, pero no sé a dónde. Entonces, en intersección, Dios me dijo, San Salvador. Y yo le digo, Beverly, Dios me dijo que te dijera que te vas a Salvador. Y nosotros a San Salvador. Dice, no, pero a mí me dijo que era Brasil, total, que buscamos en el mapa y sí existe la palabra Salvador. Entonces yo digo, yo voy a interceder por ti, por los recursos y por todo. Total, que de repente ella llega y me dice, ¿sabes qué? Que Dios me dijo que ay, no sé cómo se dice, te usé una intersección, pero que tú vas a ir conmigo. Entonces, bueno, en la intersección, cuando tenía mis tiempos de intersección muy fuerte, yo me acuerdo que en una ocasión yo empecé a oír cadenas, así como que alguien agarraba una cadena y sentía que me iban a agarrar. O sea, se oía, yo lo podía oír con mis oídos naturales, como si estuviera en la casa. Y luego empecé a oír como que arrastraban cadenas y la verdad sí me dio mucho miedo porque en ese entonces no estaba mi marido, estaba trabajando y ya estaba ahí sola. Y miren, la guía del Espíritu Santo en ese momento es importante. Por eso yo les digo, el Espíritu Santo tiene que ser tu amigo desde que te levantas 24 horas 7. No tienes que darle descanso. Tú tienes que estar en conexión 24/7 con él. Entonces yo le decía al Espíritu Santo qué pasaba y el Espíritu Santo me decía, cierra los ojos, no levantes la cabeza y simplemente deja que pase. Pero yo me levanté después temblando, le hablé a mi pastor en ese momento, oró por mí y me dijo, más que un ataque demoníaco, es algo que Dios te quiere mostrar. Entonces, bueno, oré y todo. Cuando fuimos a Brasil, yo entrando al aeropuerto, empecé a escuchar las mismas cadenas. Y yo dije, ok, esto tiene relación con lo de Brasil. Donde nosotros llegamos a una iglesia que pasó, yo vi a toda la gente literal, o sea, pero en el espíritu la vi atada con cadenas, de los pies, sobre todo de los pies. Y yo me espanté, yo dije, uy, yo dije, bueno, la gente está en cadenas. Yo pensé, esclavos. Pero después, ¿qué pasa? Dios me reveló a través de la oración y me dijo, em, la, la tierra, el lugar donde está la iglesia fue una cárcel donde se encadenaban a los presos. Y cuando uno le da a Dios cierto tipo de revelación, uno dice, ¿será Dios? ¿Seré yo? Y entonces yo le pregunté al pastor y le digo, pastor, ¿me puede decir qué había antes en la iglesia?
Y entonces me explica y me lleva abajo, donde hay unos salones, nos lleva y los abre y olían feos y todo. Me dice, mire, aquí no lo usamos, pero en este lugar se traían a todos los esclavos del África, los pasaban por el puente, no, por el agua, y esta era una cárcel. Y aquí los amarraban con las cadenas y muchos se murieron. Entonces yo me quedé impresionada de esa experiencia. Entonces de ahí salió una asignatura que Dios nos dio a hacer. Y una era ir al lugar de donde llegaban los esclavos, recorrerlo hasta acá y empezar a santificar toda esa avenida y después santificar el suelo donde había lo de, eh, ¿cómo se dice? Sí, donde estaba la iglesia acentuada, ¿sí? Y consagramos el lugar. Entonces, fíjate, todo tiene un propósito. Si Dios te muestra algo es porque va a haber una asignatura, es porque Él te va a pedir que algo tú lo hagas. Y eso es sumamente importante, hermanos. Por último, les voy a dar la cueva. La cueva que significa escondite, significa lugar secreto, ¿sí? Tanto puede ser buena como puede ser mala, porque ahí vemos que, por ejemplo, Eliseo, inclusive en la guerra espiritual, a veces vemos gente que está en las cuevas, no necesariamente porque se están resguardando, sino que a veces el enemigo las lleva parte del alma y las encarcela ahí para que no salgan, están en cautiverio, ¿sí? Ese es el lado negativo. Pero el lado positivo es que puede ser un escondite, puede ser también un centro de refugio, ¿sí? Como lo vemos en el libro de los jueces, donde donde nos habla de que los amalecitas, ellos se robaban venían, se aparecían cuando la cosecha estaba lista del pueblo de Dios, entonces el pueblo de Dios iba, corría y se escondía para protección, ¿sí? Entonces, yo les quiero decir que esto es solamente un poquito, esto es para provocarlos a ustedes, que de hoy en adelante yo declaro que la manera en que ustedes van a leer la palabra de Dios va a ser totalmente diferente, bajo el lenguaje simbólico, ¿sí? De todos los símbolos que hay ahí, que va a haber una nueva revelación en la vida de ustedes, que aún sus oídos proféticos se van a abrir para que ustedes oigan la voz de Dios de una manera totalmente diferente y que si oyen, se levantan con una palabra, ya sea de un objeto, de un animal, de algo, no se queden ahí, sino que los provoque para que ustedes busquen por qué escuché esto, por qué hice esto. Ahora, una de las cosas que pasan es que cuando nosotros empezamos a estudiar ciertas cosas, como en este caso el simbolismo que estamos estudiando, se va a activar en su espíritu, algo va a despertar. Ahora ya va a estar más alerta, más consciente a toda esta situación. Entonces va a empezar a ver más cosas, va a empezar a lo mejor hasta soñarlas. Y no hay que dejarlo ahí, hay que activarlo para que esto no se duerma. Porque si algo no se utiliza, se adormece y se queda ahí. Los dones se adormecen también si uno no los usa. Es como un carro. Si usted no usa un carro, ¿qué pasa? Pues se atrofia la máquina. Al rato que lo quiera arrancar, no va a funcionar. Es exactamente lo mismo con el don. ¿Sí? Uno tiene que darle y darle y darle y otra vez reactivarlo. Entonces, pues yo los dejo con esto. Muchísimas bendiciones, un placer estar aquí con ustedes y Señor, yo hago una oración rápida que bendigo, Señor, a todas sus familias, Señor, su ministerio, sus finanzas, Señor, sus hijos, sus matrimonios, en el nombre de Jesús, y que esta semilla, Señor, que cayó en buena tierra, no se pierde, pero da al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén y amén. Muchísimas gracias y un gusto haber estado aquí compartiendo un poquito de lo que Dios me ha dado.
Amén.